En la cena que organicé para celebrar mi nuevo trabajo de 6 cifras, mi madre brindó diciendo que mi hermana lo merecía más. Mi tía se rió, mi padre guardó silencio y ella sonrió con superioridad. Entonces me levanté, recogí los sobres con los que pensaba saldar sus deudas, y me fui. Me llamo Martín, tengo 29 años, y todo comenzó con una reservación para cenar que hice con la ilusión de compartir un logro importante con las personas que imaginé estarían orgullosas de mí. No se trataba de conocidos ni compañeros de trabajo. Era mi familia. Acababa de recibir una oferta laboral que todavía me cuesta creer, un salario anual de $200,000, beneficios completos, un paquete de mudanza, todo incluido. Después de años encadenando empleos temporales, aceptando encargos de programación aquí y allá, durmiendo en un colchón viejo en un apartamento minúsculo con la pintura descascarada y una ventana que no cerraba del todo, finalmente sentía que había llegado a algún lugar. No buscaba que me aclamaran ni que me alzaran en hombros, simplemente deseaba que, por una vez, mis padres me miraran y dijeran, estamos orgullosos de ti. Que mi hermana Andrea dejara a un lado esa hostilidad infantil que llevaba años cargando. Que pudiera sentarme a una cena familiar sin sentirme como un intruso intentando justificar su lugar. Por eso, reservé un comedor privado en un restaurante italiano encantador, en el centro. Manteles blancos, velas encendidas, menú de 3 tiempos. Incluso llamé antes para asegurarme de que los requerimientos alimenticios de mi madre fueran considerados. Pagué todo por adelantado. No quería que tuvieran motivo alguno para insinuar que me estaban haciendo un favor al asistir. Todos llegaron puntuales, lo cual ya era un pequeño milagro. Mi madre llevaba puesto un blazer como si fuera a una reunión ejecutiva. Mi padre, por su parte, parecía desorientado ante tanto detalle. Andrea apareció en tacones de diseñador y un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche, acompañada por su novio Javier, un tipo con una sonrisa aceptable y la profundidad emocional de una tostadora. Pedimos la comida. Hubo risas forzadas. Al principio todo fue cordial, aunque algo tenso. Pero entre el risotto y el tiramisú, me levanté para agradecerle su presencia. Tenía preparado un breve discurso. Nada cursi, solo algo como, gracias por confiar en mí cuando las cosas eran difíciles. Nunca lo dije, pero siempre lo sentí. Mi madre hizo sonar su copa con la cuchara. Una vez, 2, 3, din, 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 como si ella fuera la anfitriona oficial de la noche. Luego sonrió, levantó su copa hacia Andrea y dijo, todos sabemos que tu hermana lo merecía más. Pero la vida no siempre es justa. Hubo un silencio tan incómodo que llegué a pensar, escuché bien. Mi tía Verónica, que ni siquiera estaba invitada pero se sumó porque justo estaba en la ciudad, soltó una de esas risas agudas y falsas que suenan más a compromiso que a diversión. Mi padre bajó la vista como si los albóndigas en su plato se hubieran vuelto repentinamente fascinantes. ¿Y Andrea? Andrea sonrió con esa expresión lenta y satisfecha de quien siente que al fin alguien dijo en voz alta lo que siempre pensó. Me quedé de pie, en silencio, aún con la copa en la mano. Ese tipo de momentos en que el tiempo se ralentiza y tu mente pasa por 1000 posibles reacciones, pero tu cuerpo se queda inmóvil. Ese era yo. No sentía rabia aún, solo desconcierto. Había imaginado ese instante tantas veces, pero en todos esos escenarios, era yo quien sorprendía a los demás, no al revés. Esbocé una sonrisa forzada y me senté de nuevo. Sirvieron el postre. El tema de conversación cambió, pero ya no estaba prestando atención. Solo pensaba en los sobres que llevaba en el bolsillo de mi chaqueta. La verdad es que no los había invitado solo para festejar. Tenía planeado entregarles algo importante. Había pasado la semana anterior calculando cada cifra con precisión. Mis padres llevaban años lidiando con deudas, angustiados por el pago del auto y la hipoteca. Iba a liquidarlo todo. Sin discursos, sin condiciones. Solo un gesto. Para mi tía, pensaba cubrir esa factura médica que no dejaba de lamentar. Incluso para Andrea, a pesar de sus comentarios hirientes, de la forma en que siempre intentó superarme, de aquella vez que le dijo a sus amigas que yo parecía adoptado, iba a entregarle un cheque para ayudarla con sus préstamos de posgrado. Porque creía, de verdad, que tal vez ese momento podría curar viejas heridas. Y ahora la veía, girando el vino en su copa, murmurando algo al oído de Javier mientras me lanzaba otra de sus miradas burlonas, como si yo fuera el chiste que nadie me explicó. Mi madre seguía hablando de cómo Andrea siempre fue la estrella, de su carácter fuerte, de lo bien que encajaba en el mundo corporativo. Decía que yo era más soñador, su forma elegante de decir que era una decepción. La observaba hablar. Y por primera vez en años, no sentí la necesidad de convencerla de nada. No quería explicarme, ni justificarme. Solo estaba agotado. Me levanté de nuevo.
Esta vez sí lo notaron. Mi padre alzó la vista. Andrea arqueó una ceja. Mi madre me sonrió como si esperara ahora sí mi brindis. Metí la mano en el bolsillo y saqué los sobres. No estaban marcados, pero sabía cuál era cuál. Miré a cada uno. Tienen razón, dije con calma. La vida no es justa. Levanté los sobres apenas unos segundos, lo suficiente para ver la curiosidad dibujarse en sus rostros. Andrea incluso se inclinó un poco hacia adelante. Especialmente cuando estuve a punto de pagar todas sus deudas. Hasta ahora. Mi madre parpadeó. La sonrisa de Andrea se borró. Mi tía se quedó con el tenedor a medio camino. Guardé los sobres de nuevo en el bolsillo. Me giré y salí del restaurante sin decir una palabra más. Escuché que alguien dijo mi nombre. Tal vez fue mi padre. Quizás Javier. No me detuve. Y justo cuando llegaba a la puerta, la voz de Andrea estalló detrás de mí. ¿Y qué? ¿Estás hablando en serio, Martín? Seguí caminando hacia la noche fresca, dejando atrás el ballet, avanzando por la acera hasta perderme en una calle donde ni siquiera las farolas parecían juzgarme. Mi teléfono vibraba sin parar. Como si tuviera algo urgente que decirme. Lo apagué. Eso fue hace un par de horas. Ahora estoy sentado en un bar tranquilo. Una copa de bourbon frente a mí que ni he tocado. Solo veo cómo se derrite el hielo, mientras trato de procesar todo lo que acaba de pasar. Una parte de mí se pregunta si fui demasiado lejos. Pero hay otra, más firme y silenciosa, que sabe que esta fue la primera vez que me defendí de verdad. Y ellos todavía no tienen idea de lo que viene después. Me quedé ahí un rato más, sintiendo las gotas frías del vaso resbalar por mis dedos. No sentía la rabia que imaginé que tendría. No temblaba. No estaba ideando un plan de venganza, ni ahogándome en un vaso de alcohol como una escena de película. Me sentía vacío. Un vacío profundo, de esos que solo aparecen cuando finalmente sueltas algo que llevas cargando desde hace años. Y no era solo por esta noche. Era todo. Cada llamada ignorada. Cada vez que preguntaban a Andrea cómo iba a la universidad, mientras se olvidaban de que yo ya me había graduado. Cada foto familiar en la que aparecía recortado, o tan apartado del grupo que parecía un accidente. Esta noche fue simplemente el cierre, la prueba definitiva de una verdad que había tardado demasiado en aceptar. Jamás iba a ser suficiente para ellos. No por falta de logros, ni por no ser amable o generoso. Era porque, desde hacía mucho tiempo, decidieron que yo no encajaba en su historia. Revisé el teléfono. 15 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz y una docena de textos. Casi todos de Andrea. ¿Qué te pasa? Esto no tiene gracia. Vuelve y da la cara. Nos ibas a ayudar con dinero y ahora estás haciendo un drama. Madura, escribió. Mamá también envió uno. Corto y frío, hiciste pasar vergüenza a toda la familia después de todo lo que hicimos por ti. Casi me río con ese. Todo lo que hicieron por mí. Como cuando se burlaron de mí por querer estudiar informática en vez de administración de empresas. Como cuando me hicieron dormir en el sofá durante la fiesta de graduación de Andrea porque el cuarto de invitados era, por supuesto, para sus amigas. O cuando olvidaron mi cumpleaños 3 años seguidos y luego intentaron culparme por no recordárselo. El único mensaje que no dolió fue el de papá. Llámame cuando estés listo. Te entiendo. No sabía a qué se refería exactamente, pero por primera vez en años sentí que tal vez aún quedaba alguien en esa casa que empezaba a cuestionarse las cosas. Alguien que aprendió a guardar silencio para sobrevivir al huracán emocional que eran mi madre y mi hermana. Aún así, no estaba listo para hablar con él. Salí del bar y caminé por la ciudad. Era tarde, las calles estaban tranquilas, de ese tipo de calma en la que uno puede escuchar sus propios pensamientos. Y por una vez, no huía de ellos. Los enfrentaba de frente. No estaba loco. Tampoco era cruel. Siempre me esforcé por ser amable. Luché durante años contra el rechazo, la ansiedad y la inseguridad, construyendo poco a poco una vida de la que, por fin, me sentía orgulloso. Y al intentar compartirla con ellos, actuaron como si hubiese sido un error que le había ocurrido al hijo equivocado. Seguí caminando hasta llegar a mi apartamento, el que acababa de separar con un depósito. Un loft de 2 habitaciones, con ventanales enormes y ladrillo expuesto. El tipo de lugar que nunca pensé que podría pagar. Me quedé en la entrada por un momento, respirando hondo. Luego saqué los sobres. Papel grueso, de buena calidad.
Cada uno tenía una nota escrita a mano. Palabras que ahora nadie leería. Me senté frente al escritorio, encendí la laptop y comencé a escribir. No para ellos. Esa etapa ya estaba cerrada. Ese puente se había incendiado y aún sentía el humo en los pulmones. Esta vez era distinto. Abrí una hoja de cálculo y escribí: perdonamiento de deuda. Nuevos beneficiarios. Borré los nombres anteriores. Pensé un instante y sonreí. Trabajo en tecnología, específicamente en una empresa que colabora con organizaciones sin fines de lucro para otorgar ayuda de emergencia a través de subvenciones digitales. Se trata de apoyos que cubren facturas médicas, matrículas, alquileres y sí, también deudas personales. Siempre supe que si mi familia se enteraba de eso, querrían aprovecharse. Por eso nunca les conté. Pero ahora iba a usar ese acceso. Solo que no para ellos. Recordé a la barista de la cafetería donde trabajé un tiempo. Tenía 19 años, 2 empleos y mantenía a su hermanito porque su madre desapareció y su padre estaba en rehabilitación. Pensé en una vecina de antes, que me llevaba cazuelas cuando estaba sin dinero y que una vez lloró en el pasillo porque no podía costear sus medicamentos. Y también en mi profesor de matemáticas del instituto, quien se quedaba después de clase para ayudarme, a pesar de que tartamudeaba, me costaba socializar y apenas aprobaba. Los busqué en internet, con cuidado, sin llamar la atención. Empecé con algo pequeño. Un pago anónimo de $2,000 a la cuenta de la farmacia de mi vecina. Un cheque enviado a la dirección de la excompañera del café, cubriendo 4 meses de alquiler, bajo el nombre del Fondo de Apoyo Educativo. Contacté a mi antigua profesora. No me reconoció al principio, pero accedió a crear una beca tecnológica para su aula. Lloró. Yo también. Ninguno de ellos supo con certeza qué había hecho. Y así debía ser. Porque si iba a ser generoso, quería hacerlo con personas que me habían visto, que me respetaban, que jamás levantarían una copa diciendo que otra persona merecía más que yo. Han pasado 4 días. No he sabido más de Andrea, aunque publicó una frase ambigua en Instagram sobre la familia falsa y la traición. Mamá volvió a llamar una vez más. No atendí. Papá me escribió otro mensaje, más largo. Me propuso que habláramos. Lo estoy pensando, pero esta noche tengo otra cena. Esta vez, con personas que no comparten mi sangre, pero que estuvieron cuando más los necesité. Amigos, mentores, colegas, hasta el antiguo casero que me dejó posponer el alquiler más veces de las que puedo contar. No habrá sobres esta vez, solo lugares en la mesa. Lugares para quienes realmente los merecen. Y si suena el teléfono durante la cena, lo dejaré sonar. Porque, por una vez, ellos serán los que esperen una llamada que no llegará. La cena era a las 7, pero a las 6:30 ya estaban llegando. Sin tacones de diseñador, sin juegos de poder familiares, sin sonrisas fingidas. Solo risas sinceras, conversaciones reales y personas que realmente quería ver. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba ese tipo de compañía. Gente que no lleva cuentas, que no convierte la amabilidad en una moneda de cambio. Solo vinieron. Y eso, por sí solo, hizo que esta cena se sintiera como un hogar. Uno que mi familia jamás logró construir. Estaba en Maya, una antigua compañera de la ferretería que me pasaba donas cuando me saltaba el almuerzo. Esteve, mi primer cliente freelance, que me dio una oportunidad cuando solo tenía una laptop usada y un currículum débil. Incluso Nora, una exnovia de hace años, con quien seguí en contacto. Y que siempre creyó en mí mucho antes de que yo mismo lo hiciera. También vino el señor Patel, mi profesor de química en secundaria, quien una vez me dijo: no eres malo en matemáticas, solo necesitas a alguien que te lo explique de otra manera. Mi idea inicial era que fuera una noche tranquila. Solo buena comida, una atmósfera relajada y rodeado de personas valiosas. Pero a mitad de la cena, Nora se puso de pie con una copa de vino en la mano y dijo: bueno, ya que tu madre hizo un brindis esta semana, creo que ahora necesitamos uno de verdad. Las risas se esparcieron por la mesa. Yo me quedé quieto por un segundo. Aún me dolía un poco recordar aquella otra cena, pero sonreí y asentí para que continuara. Por Martín, dijo ella, quien nunca se rindió, quien mantuvo la cabeza en alto incluso cuando otros intentaron rebajarlo y que finalmente decidió dejar de hacerse pequeño para no incomodar a los demás. Salud. Chocaron las copas. Tuve que parpadear varias veces para contenerme. No estaba acostumbrado a ser el centro de una escena que no viniera cargada de expectativas o segundas intenciones. Cuando el murmullo se apagó, me puse de pie. No para brindar, sino para decir algo sincero. Les conté que iba a saldar las deudas de mi familia.
Que esa era la verdadera razón por la que los había invitado. No porque lo merecieran, sino porque aún tenía la esperanza de que, si daba lo suficiente, quizás cambiaran su percepción sobre mí. El ambiente se volvió más serio. No sentí juicio, solo atención. Pero al darme cuenta de que nunca lo harían, de que ya tenían una imagen definida de mí desde antes de entrar por esa puerta, entendí algo más. Había estado intentando comprar paz con personas que jamás hicieron el mínimo esfuerzo por comprenderme. Miré a mi alrededor. Vi rostros que no se apartaron cuando caí, que no desaparecieron cuando no tenía nada. Ya no voy a seguir rogando que me quieran, dije. No cuando tengo cerca a quienes ya lo hacen. Otra ronda de aplausos. Esta vez más fuerte. No fue un gesto educado, fue el tipo de aplauso que nace cuando algo cala profundo. Y, sin embargo, al terminar la velada, miré una vez más mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo. Era de mi madre. Estás siendo injusto. Andrea solo estaba bromeando. No lo dijimos con mala intención. No destruyas la familia por un comentario. Después otro, esta vez de Andrea. Ok, lamento que te haya sentido mal, pero ya puedes superarlo. Estás actuando como un crío. Ese último me hizo soltar el aire con fuerza por la nariz. ¿Yo actuaba como un crío, Andrea? ¿La misma que en secundaria falsificó mi firma para evitar una pasantía de verano y me echó la culpa cuando la descubrieron? ¿La que le dijo a su novio que yo estaba desempleado, aun cuando dirigía mi propio negocio freelance? ¿La que me pidió dinero en 5 ocasiones distintas prometiendo devolverlo por transferencia, cosa que nunca pasó? Jamás me dio las gracias. Ni por llevarla en coche, ni por pagar cuentas cuando no podía, ni siquiera por cubrirla cuando mintió sobre una entrevista de trabajo a la que nunca fue. Y ahora, que el dinero ya no estaba, ahora quería hablar. Dejé el teléfono a un lado. Como si fuera una mala broma del destino, sonó. Era papá. Dudé. Aún me quedaba un poco de afecto por él. Nunca fue de grandes gestos, ni el tipo de padre que salía a defenderte con capa y espada, pero al menos no parecía tener la intención de herirme. Siempre fue más bien un espectador en medio del caos familiar. Observé la pantalla, con el dedo flotando sobre el botón verde. Luego contesté. Hola, dije. Su voz sonó baja, como si ya supiera que podía colgarle en cualquier momento. Martín, sé que no quieres escuchar esto, pero solo quería decirte que lo siento. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Debí haber hablado cuando tu madre hizo ese comentario. Sabía que estuvo mal, pero aprendí a no causar conflictos. No es una excusa. Solo quiero que sepas que no fue justo. Y que no es la primera vez. No te lo merecías. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque resolviera algo, sino porque fue la primera vez que alguien de esa familia dijo lo siento y no te lo merecías en la misma frase. Sé que esto tal vez no signifique mucho ahora, agregó. Pero vi los sobres. Lo entendí. Vi lo herido que estabas cuando te fuiste. Y creo que fue lo más valiente que te he visto hacer. Cerré los ojos. No tienes que perdonar a nadie, dijo. Ni siquiera tienes que volver a hablarme. Solo quería decirte que, ahora lo entiendo. Respiré hondo. Gracias, le dije. Lo digo de verdad. No insistió. No me pidió que fuera a visitarlo. No defendió a nadie más. Solo dijo, cuídate mucho. Y colgó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá no todos los puentes tenían que quedar reducidos a cenizas. Pero también supe algo con absoluta certeza. Se acabó la etapa de mendigar atención. Y aún no había abierto el último sobre. Pasaron 3 días. No respondí ni a Andrea ni a mamá. Dejé que los mensajes cargados de culpas se acumularan como publicidad sin abrir. Cada uno sonaba un poco más desesperado, un poco más manipulador. Mi favorito fue uno de Andrea. Por esto nadie te toma en serio. Guardas rencor como un niño pequeño. Disfruta tú, trabajito, en tecnología. Ojalá te sirva para llenar el vacío donde debería estar tu familia. Seguramente creyó que dolería. Lo que no entendía es que, por primera vez, ese vacío ya no existía. Volví a enfocarme en mi vida. Ayudé a cerrar una propuesta de financiamiento en el trabajo y envié 2 donaciones anónimas. Una a una madre soltera que solía colaborar en un espacio de coworking donde trabajé y que había publicado en redes que estaba a punto de ser desalojada. La otra,
a un hombre que conocí en una conferencia y que ahora buscaba ayuda para costear una cirugía. Él nunca sabría que fui yo. No necesitaba el reconocimiento. Solo necesitaba sentir que estaba construyendo algo mejor que el entorno del que venía. Y entonces recordé el último sobre. Llevaba días guardado en el cajón de mi escritorio, intacto. Ese no contenía un cheque. Ni dinero, ni recibos. Era una carta que me había escrito a mí mismo. La había redactado la noche antes de aquella cena. Tenía miedo de echarme atrás. Temía que, como tantas veces antes, volviera a ceder, a disculparme solo para evitar el conflicto. Así que tomé una decisión distinta. Escribí una carta dirigida a mí mismo. Una especie de recordatorio de la persona en la que estaba trabajando para convertirme. Esa carta la guardé en el bolsillo del abrigo. Y esa noche, antes de salir, la saqué y la desdoblé con cuidado. Martín, si estás leyendo esto después de la cena y todo salió como imaginas que pudo haber salido, no te vengas abajo. No te convenzas de que fue un error esperar algo bueno. No eres débil por sentirte herido, ni estás loco por haber tenido esperanza. Lo que hiciste fue ver lo mejor en personas que no lo merecían. Y eso no es una falla, es prueba de que todavía tienes humanidad. Pero no retrocedas. Has avanzado mucho, por demasiado tiempo y con poco apoyo. Este logro que alcanzaste es completamente tuyo. No es suerte, no es un accidente. Te pertenece. Y si solo te aceptan cuando fracasas, entonces nunca estuvieron de tu lado. Solo esperaban que te cayeras para justificar lo que ya pensaban de ti. Así que da media vuelta y sigue tu camino. No mires atrás. No tienes que compartir la luz que te costó tanto encender. Siéntete orgulloso. Alza la voz. Y cierra el ciclo. Volví a doblar la hoja, pero esta vez lo hice sonriendo. No con esa sonrisa triste que solía poner cuando alguien me decepcionaba. Esta fue distinta. Tenía sabor a cierre. Me levanté, caminé hacia el balcón y contemplé cómo la ciudad seguía su curso bajo mis pies. Pensé en los últimos años, en las cenas a base de fideos instantáneos, en las entrevistas fallidas, en los trabajos temporales donde usaba un nombre falso para no cruzarme con alguien del pasado. Recordé aquella noche en que pasé horas sin dormir solo para conseguir un encargo freelance que me pagó $50. También recordé cómo nadie, ni una sola vez, me preguntó cómo lo estaba llevando durante todo ese tiempo. Y sin embargo, cuando por fin logré salir a flote, reaccionaron como si les estuviera quitando algo que no me pertenecía. Ahí entendí que no habría más segundas oportunidades. Ese fin de semana bloqueé a Andrea, eliminé el número de mi madre. No hubo discursos ni despedidas dramáticas. Simplemente corté el lazo, por completo, y fue como soltar un peso que no sabía que llevaba encima. Actualicé mi contacto de emergencia, de mi madre, Amaya. Llamé al banco para eliminar el acceso secundario que mi madre aún tenía desde la universidad. Nunca agradeció tenerlo. Cerré una cuenta de ahorros conjunta donde aún figuraba mi nombre y moví el pequeño saldo a un fondo destinado a apoyar pequeños negocios. No para personas como Andrea, sino para alguien como yo, 5 años atrás. Y como creo que los cierres reales sí importan, envió una sola carta. Fue para mi padre. Decía, papá, gracias por llamarme y por, al fin, decir algo que realmente significó más de lo que imaginas. No voy a volver. No a cenar, ni en Navidades, ni para cumpleaños o bodas. Ojalá las cosas fueran distintas, pero no voy a seguir esforzándome por ser aceptado por personas que me desarman solo para conservar su imagen. Tuviste lo que pasó, y sé que has guardado silencio por mucho tiempo. Tal vez por costumbre, por miedo, o por cariño. Pero callar también es elegir. Ojalá un día tomes una decisión diferente. Y si lo haces, sabrás dónde encontrarme. Pero hasta entonces, sigo adelante. No desde el enojo, sino desde la paz. Con cariño, Martín. No esperaba una respuesta. A decir verdad, aún no la espero. Pero entendí que crecer no se trata de obtener reacciones. Se trata de decidir cuándo dejar de actuar para quienes nunca aplaudieron en primer lugar. Pasaron 2 meses. Las fiestas llegaron y se fueron. Esa vez las pasé con Nora, Esteve, Maya y algunos más. Pedimos comida china. Jugamos juegos de mesa en pijama. No hubo discursos, ni brindis forzados, ni comentarios pasivo-agresivos. Solo calor humano. Una mañana de finales de enero, recibí una carta escrita a mano por mi padre. Era breve. Martín, me fui.
Estoy alquilando un pequeño lugar al otro lado de la ciudad. No espero nada. Solo quería que lo supieras. Tenías razón. Debí hablar hace mucho. Si alguna vez quieres tomar un café, me encantaría saber más sobre el trabajo que estás haciendo. Estoy orgulloso de ti. Papá. En ese momento, solté un suspiro que llevaba años conteniendo. Me reuní con él ese mismo fin de semana. Conversamos durante 3 horas. No mencionamos a mamá, ni a Andrea, ni aquella cena. Hablamos de caminatas, de películas, de cómo era crecer en una casa donde hablar tenía consecuencias. Y por primera vez, sentí que no estaba frente a una figura distante, sino frente a un hombre real. No hubo discursos de reconciliación. Ninguna escena dramática. Solo una conversación sencilla entre 2 personas que, por primera vez, se escuchaban sin juicios ni máscaras. Hablamos del presente y de lo que viene, no de todo lo que quedó atrás. Cuando me preguntó qué pensaba hacer ahora, le conté con tranquilidad. Estoy construyendo algo que no se basa en reconocimiento, sino en propósito. Estoy ayudando a jóvenes con talento a encontrar su lugar en el mundo de la tecnología, dándoles lo que yo no tuve, apoyo, guía y una oportunidad real. También estoy escribiendo, no para buscar aprobación, sino para darle forma a todo lo que viví y aprendí. Cuando me despedí esa tarde, no sentí necesidad de prometer nada. Tampoco sentí culpa. Lo que sí sentí fue claridad. Por fin entendí que no necesito pertenecer a un círculo que siempre me dejó fuera. Que no hay razón para seguir golpeando una puerta que nunca estuvo abierta. Y así me fui, sin mirar atrás. Ya no me hacía falta que me vieran. Lo importante es que ahora yo sí me reconozco.